Dios les bendiga. Este es el tercer mensaje de la serie sobre el tema del sufrimiento, en el cual veremos que la realidad del cielo y el infierno tienen un papel importante para enfrentar con fidelidad el sufrimiento en la vida presente. El mensaje de hoy se titula El futuro del sufrimiento. Casi todos los teatros, por lujosos, humildes que sean, tienen una característica en particular que los distingue como teatros. Es el telón. El telón tiene como función principal evitar que los espectadores vean qué es lo que ocurre detrás del escenario. Sin embargo, cuando el telón se corre, ya nada queda encubierto. Todo está a la luz del espectador, quien ahora puede conectarse con todo lo que sucede en el escenario. Aunque no nos enfocaremos principalmente en el libro de Apocalipsis, es importante comentar para el tema de hoy que el libro de Apocalipsis o Revelación tiene como objetivo, como su nombre lo dice, revelar o correr el velo, como cuando se corre el telón de un teatro para dejar ver al espectador la magnífica obra que se lleva a cabo en el escenario de principio a fin. Los destinatarios originales del libro de Apocalipsis eran cristianos del primer siglo que estaban sufriendo persecución a causa de su fe. El mismo apóstol Juan, quien fue el receptor y escritor de esta revelación, se encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de la persecución. En tales circunstancias adversas, Dios en su misericordia quiso correr el telón para revelar a la iglesia lo que estaba sucediendo y seguiría sucediendo en la historia de la humanidad hasta el final, con el propósito de mostrar a la iglesia la obra completa del triunfo final del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas, para que, a pesar del sufrimiento presente de la iglesia, pudieran encontrar consuelo, seguridad, paz y aún gozo por el triunfo glorioso del reino de Dios que tiene preparado para los redimidos de nuestro Señor Jesucristo. Sufrir como cristiano significa sufrir sabiendo cuál es el fin de todas las cosas. Si no lo haces, eventualmente cualquier esperanza que tengas fallará y estarás aplastado bajo el peso de la realidad de este mundo caído. Pero cuando sufrimos con convicción del fin, nuestra esperanza arde intensamente porque demuestra que lo que nos aguarda supera cualquier cosa a la que hayamos renunciado. Y en esa esperanza hay gloria para Dios y también hay gozo para nosotros, incluso en medio del sufrimiento. Cualquier respuesta al problema del sufrimiento que no mencione el fin del mismo sufrimiento no puede ser una respuesta cristiana. Ahora bien, con tantos afanes en la vida que ocupan nuestra atención, es fácil vivir como si esta vida lo fuera todo. Cuando perdemos de vista el cielo, la tragedia, sea grande o pequeña, puede hacernos caer en la desesperación porque nos roba nuestra esperanza. Martín Lutero entendió muy bien esta realidad y dijo que él vivía como si existieran 2 días en su calendario, este día y ese gran día. Al decir este día, se refería al día presente en el que tú y yo nos encontramos hoy. Y con ese gran día se refería al día del fin, el día en que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Así que lo que haremos es comenzar mirando ese día, el día del fin, considerando lo que Dios está haciendo en las realidades del cielo y del infierno, y con eso en mente podamos volver a este día, el día de hoy, y ver cómo esas realidades nos ayudan en nuestro sufrimiento. En primer lugar, comencemos viendo ese día y el infierno. Cuando la Biblia habla acerca del infierno, lo describe como un lugar de sufrimiento tan insoportable que estará lleno de llanto y crujir de dientes. Se describe como un horno de fuego, un fuego inextinguible, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínate eso, un fuego tan intenso que nunca se acaba, un lugar lleno de hedor y podredumbre tan malo que el gusano nunca desaparece. Los que están en el infierno anhelan un fin, pero no hay un final para ellos. La Escritura lo describe como un lugar donde los pecados son castigados,
no por 10 años, por 100 años o 1000 años, sino eternamente. Por eso, Apocalipsis 14 señala que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Un tormento que no permite el descanso ni de día ni de noche. Sin embargo, el aspecto más aterrador de todo eso es la completa separación de Dios. Estar en enemistad con Dios, enfrentar su ira, saber que nunca serás capaz de ser reconciliado con Él, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y donde hay separación de Dios, también hay separación de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. No importa lo que diga Hollywood u otros cuentos, el infierno no es una fiesta donde las personas se reunirán. Aquellos en el infierno siempre estarán en desacuerdo los unos con los otros, constantemente destrozados por la conciencia de su culpa y su vergüenza. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de Dios y lo que Él está haciendo? Permítame responder a esto con otra pregunta. ¿Puedes imaginar que el Dios de la Biblia mirará el mal en este mundo? Violaciones, asesinatos, hurtos, abusos, discriminación, etcétera, y no hiciera nada al respecto, e incluso le llamara bueno a lo malo. Ese no sería el Dios de la Biblia. Ese no sería un Dios bueno, sino un tirano y perverso. Pero Dios no es indiferente al pecado, y el infierno es una evidencia de ello. Porque Dios es bueno y justo, castigará el pecado, como lo ha dicho en Éxodo 34, no dejará al culpable sin castigo. Nada se esconderá ante sus ojos. Nunca será un juez malvado que acepte un soborno, muestre parcialidad o sentencie de manera equivocada el veredicto. Si eso es lo que hará Dios en ese día, ¿qué importancia tiene para nosotros cómo vivimos el día de hoy? ¿Qué diferencia hace en medio de nuestro sufrimiento? En segundo lugar, veremos este día y el infierno. Imagina a alguien contra quien se haya cometido algún pecado, alguien a quien injustamente se le haya hecho algún mal. Tal vez su cónyuge lo culpó por algo que no hizo, tal vez alguien le robó, le defraudó, tal vez ha sido abusado por algún padre o su pareja, tal vez perdió a un ser querido porque profesaba quizás ser cristiano. En cualquiera de estos escenarios, y puedes imaginar muchos otros más, ¿qué anhela la víctima? Justicia. Y ese anhelo es bueno y correcto. Es una expresión de ser hechos a imagen de Dios. El problema para el ser humano es que el deseo de venganza está detrás del sentido de justicia. La venganza nunca fue una carga para lo que fuimos diseñados. Es demasiado pesada. Cuando vives como si la venganza dependiera de ti, el deseo de justicia puede consumirte. No puedes perdonar a la persona porque si lo haces, sentirás que se ha salido con la suya. Y así la ira y el resentimiento comenzará a crecer en tu corazón hasta terminar amargado. Para aquellos que se encuentran sufriendo bajo esta carga, Dios ofrece misericordiosamente quitar esta carga de sus hombros y llevarla por ellos. Leemos en Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza le pertenece a Dios, no a nosotros. Podemos confiar en que Dios corregirá todo lo malo y proveerá justicia en cada situación. Dios es mucho mejor para vengarse que nosotros. Los que te hayan ofendido responderán a Dios por ello y habrá justicia. Un día, en ese día, comparecerán ante el trono de Dios. Rendirán cuentas de su vida. Si en esta vida se negaron a arrepentirse,
beberán la copa de la ira de Dios. Por tanto, cuando veo el cuadro bíblico del infierno, puedo confiar la venganza a Dios. Más que eso, puedo soltar la amargura, el enojo y el resentimiento. En lugar de ser vencido por el mal, ahora puedo vencer el mal haciendo el bien a esa persona. Cuando veo el infierno por lo que es, no quiero deseárselo ni aún a mi peor enemigo. Ahora que Cristo ha venido, Dios puede ser absolutamente justo y todavía perdonar a los pecadores. Él puede, como escribió Pablo en Romanos 3, ser justo y ser el que justifica. ¿Cómo funciona eso? Cuando una persona se rehúsa a arrepentirse de su pecado y creer en Cristo, se enfrenta a la ira de Dios por sí mismo. Así es como llega la venganza y se preserva la justicia de Dios. Pero si esa persona se arrepiente y cree en Cristo, la venganza de Dios llegará de otra manera, como un sacrificio expiatorio. Él sustituye a aquellos que confían en dicho sacrificio. De cualquier forma, Dios permanece justo. En ese sentido, la realidad del pecado tiene otro propósito en nuestro sufrimiento. Cuando somos perjudicados, anhelamos justicia, pero cuando somos culpables del daño, ¿qué es lo que anhelamos? Misericordia. El infierno no solo es para otras personas que creemos lo merecen, es para lo que nosotros mismos merecemos. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como resultado, lo que es justo, lo que es correcto, es que seamos nosotros mismos condenados al infierno. Si el infierno no fuera real, la salvación no tendría mucho sentido. Pero si es real, el infierno sirve como un escenario para mostrar cuán profunda es la misericordia de Dios, para mostrarnos de lo que hemos sido salvados por Dios. En medio del sufrimiento, es fácil sentir pena por nosotros mismos y pensar que Dios nos debe su bondad y así olvidarnos de que merecemos, por causa de nuestro pecado, su ira. Y cuando no somos agradecidos, el sufrimiento se vuelve insoportable. No obstante, mientras más apreciamos la misericordia de Dios, más podremos dejar de enfocarnos en nosotros mismos y tener una perspectiva eterna de las cosas. En ese sentido, incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, podemos descansar en la verdad de que Dios es bueno y esa esperanza es la que nos permite avanzar. En tercer lugar, veamos ese día y el cielo. En ese día, el día del juicio, Jesús separará a las ovejas de los cabritos, a los justos de los injustos. Así que necesitamos considerar no solo lo que la Biblia dice acerca del infierno, sino también lo que nos dice acerca del cielo. Cuando la Biblia habla del cielo, lo describe como un lugar maravilloso donde no hay sufrimiento. Así leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 3 al 4. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más dolencias, enfermedades, discapacidades o defectos. No habrá más tristeza, dolor o funerales. Recibiremos cuerpos nuevos que nunca se romperán, desgastarán o enfermarán. No habrá más pecado con el cual luchar. No más culpa ni vergüenza de nuestros pasados rotos. Estaremos con nuestros amigos y familiares que han creído en Cristo y nuestras relaciones serán sin envidia, sin rivalidad o competitividad. En cambio, habrá un amor perfecto. Cada persona honrará a la otra y será capaz de confiar completamente. Y lo mejor de todo, el cielo se describe como un lugar donde habitaremos con Dios y seremos perfectamente felices y satisfechos en Él.
Es imposible detallar cuán asombroso será el cielo. Piensa en el mejor placer que pudieras tener en esta vida. Bueno, Dios es infinitamente mejor. Cada bien en esta vida es una señal del bien supremo de Dios. Él es lo mejor y lo más increíble del cielo. El cielo no es un lugar solo para evitar el infierno. El cielo se trata de la presencia y el gozo insondable de Dios. Nunca sondaremos las profundidades de la belleza, la majestad y maravilla de quién es Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el cielo acerca de Dios y qué es lo que está haciendo? Si el infierno nos muestra la bondad y la justicia de Dios, el cielo nos muestra la gracia y la misericordia de Dios. El cielo no es lo que ninguno de nosotros merecemos, pero es real y es un disfrute que va más allá de nuestra imaginación. De modo que, si esto es cierto acerca de Dios, ¿qué diferencia hace en medio de nuestro sufrimiento? ¿De qué manera debería afectar cómo vivimos en este día, el día de hoy? En cuarto lugar, veamos este día y el cielo. Por un lado, el cielo nos recuerda que hay un final para el sufrimiento, que no durará para siempre. Pero sin esperanza, el sufrimiento nos aplastaría con la desesperación. Piensa en el sufrimiento que soportamos en nuestros cuerpos. Desde que el pecado entró en la humanidad, nuestros cuerpos han gemido por el peso de la vejez, el dolor, la enfermedad, el cansancio. Pero la esperanza que tenemos es que estos cuerpos son solo temporales. En el cielo nuevo y la tierra nueva, nuestros cuerpos serán nuevos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los que sufren físicamente necesitan esperanza, y la esperanza del cielo es que nuestros cuerpos serán hechos nuevos. Esto nos señala que Dios se preocupa profundamente por nuestro dolor y sufrimiento. David escribe en el Salmo 56, versículo 8: mis huidas has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Lo que dice el salmista es que Dios no es indiferente a nuestro dolor, no es frío ni distante. Un día, Dios promete limpiar cada lágrima, corregir cada error, remover cada dolor, y el cielo nos recuerda que tal esperanza es segura para nosotros. Otro beneficio de la realidad del cielo para el sufrimiento es que nos señala nuestra más grande esperanza, y esa es estar con Dios. Nos recuerda que nuestro sufrimiento nunca es en vano. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 4, versículos del 17 al 18: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Escuchaste eso? La aflicción de Pablo, su sufrimiento tiene un efecto sobre el peso de gloria que experimentará en el cielo. La tribulación presente lo está preparando para ese peso de gloria. Mientras soportamos hoy con fe paciente, el sufrimiento tiene una forma de crear una expectativa y apreciación del cielo cuando lleguemos allí. En ese sentido, somos ayudados en nuestro sufrimiento presente, sabiendo que Dios lo está usando para darnos una mayor capacidad de disfrutarlo ahora y en la eternidad. Nuestro anhelo por Dios puede ser la función más importante de la realidad del cielo en nuestro sufrimiento. Si Dios es nuestro mayor tesoro, el sufrimiento que una vez parecía una montaña insuperable se convierte en solo un obstáculo. Eso no quiere decir que ya no dolerá más, solo que no vamos a mirar nuestras circunstancias para encontrar satisfacción. Considera las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Desde la cárcel, Pablo tuvo tiempo para reflexionar sobre las cosas que una vez fueron valiosas para él: su herencia religiosa, antecedentes familiares, educación, logros en el cumplimiento de la ley, prestigio. Ahora dice que todas esas cosas son basura. De hecho, piensa en lo que se excluiría de la lista del apóstol Pablo que considera como basura. Nada. Entonces, ya sea su salud, sus relaciones, su reputación, todo entra en la categoría de basura cuando lo compara con el valor supremo de conocer a Cristo. En ese sentido, su presente amor por Cristo y la esperanza de estar un día con Él serán intocables. Podría estar consumiéndose por fuera, pero renovándose por dentro. En conclusión, quizás sientas que tu actual situación, ya sea por esta pandemia o cualquier otra cosa, está relativamente controlada. No hay mucho de qué preocuparse, o a lo mucho representa una serie de inconvenientes en tu vida, pero no un gran sufrimiento. Si es así, gracias a Dios por ello. Sin embargo, mi objetivo con esta serie de mensajes sobre el sufrimiento no es prepararte para enfrentar solo los efectos de esta pandemia, sino para cosas mucho peores que sin duda vendrán a tu vida y pondrán a prueba dónde está puesta tu fe, tu esperanza y tu amor. Tribulaciones o sufrimientos que ya no verás como inconveniencias o incomodidades en tu vida o en las de tus seres queridos. Presiones que te obligarán a tomar decisiones radicales entre tu fidelidad a Cristo y su palabra y las promesas de falsa seguridad que este mundo y sus gobernantes te pudieran ofrecer. Presiones que no podrás soportar en el hoy a menos que tengas convicciones bien definidas en cuanto a tu futuro para ese día en la eternidad. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para enfrentar una gran tribulación en tu vida? Si sientes que no lo estás, te invito a seguir el consejo de Hebreos capítulo 12 del 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que, si con arrepentimiento pones tu fe en Jesús, en su sacrificio salvador en la cruz y en la esperanza de su reino glorioso en la eternidad, experimentarás el perdón de tus pecados y el aliento de ánimo para resistir, si es necesario, hasta la muerte, combatiendo contra el reino de las tinieblas en este mundo y contra el pecado, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.